Estamos en página 222, 222, donde está la base, el segundo párrafo. Bekitzer, en resumen, lo que vimos en la clase anterior, que fue todo el primer párrafo, algunas partes las hice un poco rápido a propósito, pero Bekitzer, el discurso está hablando de qué significa Yetzias Mitzrayim, la salida de Mitzrayim. Muy en resumen, ¿sí? Y vimos que hay dos tipos de matzah, una matzah antes de la mitad de la noche, una matzah después de la mitad de la noche, que ahora no importan los detalles realmente. Y el rey anterior se detuvo en la idea de Isboinenus, de meditación, y mencionó que Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, es una cuestión física que ocurrió hace muchísimos años, y por el otro lado era una cuestión espiritual, que todos estamos en Mitzrayim, todos estamos en exilio, y por eso nuestros sabios dicen que Bechol Doir Badoir, en cada generación, y la Alter griega, Bechol Yoim Bayoim, cada día literalmente hay que salir de Mitzrayim. ¿Qué significa Mitzrayim? La palabra Mitzrayim se puede entender como Meitzar. Meitzar es opresión, estar apretado, estar limitado, claro. Eso es Meitzar, opresión. Entonces, la salida de Mitzrayim es la salida de esta opresión. ¿Qué es lo que está oprimido? Es el alma divina oprimida dentro del alma animal y del cuerpo. Esta es la opresión. Este es el niño de Mitzrayim. Y la cuestión es salir de esta opresión. ¿Cómo es la forma de salir? Entonces el Rebbe mencionó Isboinenus, meditación. Pero, dijo el Rebbe, ahora vamos a ver en este capítulo, el Rebbe habla ampliamente de esta cuestión de meditación, en qué, cómo, qué pasa con la meditación, etc. Eso es lo interesantísimo de este Maimar, es muy claro en ese sentido, porque todos hablamos de Isboinenus, meditar. Pero ¿qué significa meditar? ¿En qué meditas? Bueno, en este Maimar habla de este tema. Pero el Rebbe mencionó que hay mucha gente que medita y sin embargo no pasa nada. Sin embargo no despierta amor a Hashem en el corazón, no despierta temor a Hashem en el corazón, no pasa nada, literalmente nada. Y el Rebbe explicó que la razón de esto es, en las palabras del Rebbe, Die Welt lege Anochis, en Yiddish, los pensamientos y la estructura mental mundana y terrenal, ordinaria. O sea, goyche, por así decir. La estructura mental de la sociedad, de cómo la gente piensa en general, que es lo más importante, que tengas un título, que tengas un buen trabajo. Esas son las cosas importantes en la vida. ¿Quién dijo que estudiar Torah es algo importante en la vida? El Welt, el mundo, no dice que es importante estudiar Torah. El mundo dice que es importante tener un buen trabajo. Para tener un buen trabajo, ¿qué hay que hacer? Tener una buena carrera. Bueno, anda a estudiar. Son estructuras mentales que no son nuestras, estructuras mentales del mundo, llamémoslo así. Cuando la persona vive toda su vida con estas estructuras mentales, a pesar de que medite, no logra nada. No va a llegar a ningún lado. No va a generar nada. Vamos a empezar. Veis, página 222. Y la explicación de este asunto del exilio en Egipto y la salida de Egipto en el servicio a Dios, en el alma de la persona. Y Neyadua de Mitzrayim, está traído en los Farim, en los libros de Kabbalah, que la palabra Mitzrayim se puede dividir en dos palabras. Meitzar, por un lado quiere decir opresión, límite, y mi. Mi literalmente quiere decir quién. Pero vamos a ver que mi no es tan así, quién. Meitzar mi. Mi hubbina. La palabra mi está directamente relacionada con el nivel de bina. Bina significa entendimiento. Que cuando decimos en hebreo hisboinenus, la palabra bina está dentro de esa palabra hisboinenus. ¿Por qué? Porque la meditación se hace con la cabeza, obviamente. Bina, entendimiento. Cuando entendés algo, puedes meditar. Y es sabido que el nacimiento y la revelación de las cualidades emocionales en el corazón, cuando uno quiere que aparezca un sentimiento en el corazón, viene ese nacimiento de Bina, de entender. El Rebbe va a explicar ampliamente, paciencia. Como está escrito que Lea, la esposa de Jacob, originalmente, tuvo 6 hijos. Lea, Bina. En Kabbalah se explica que el nivel de Lea es el nivel de Bina, entendimiento, es un nivel intelectual. Y entre paréntesis Rachel es Malchus, es otra historia, pero Lea es Bina. Veshem Gdoila Lea, Veshem Hei Gdoila Lea. La Torah dice, cuando habla de Lea y Rachel, que la grande, o sea la hija grande de Labán, se llamaba Lea, y la hija chica de Labán se llamaba Rachel. Pero acá el Rebbe está partiendo la palabra en dos.
En lugar de decir Shem HaGdoila, el nombre de la grande, Shem Hei Gdoila Lea. El nombre de Hashem tiene 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y otra Hei. La Hei grande, por así decir, es la primera Hei del nombre de Hashem. Y la Hei chica es la segunda Hei del nombre de Hashem. ¿Cómo se llamaba la Hei grande del nombre de Hashem? Bina, Lea, es toda la misma cuestión. ¿Estamos? La primera Hei del nombre de Hashem directamente es Bina, eso es lo que representa la Yud, representa Jochma. La primera Hei representa Bina. Entonces, entendimiento. Shem Hei Gdoila, ¿cuál es el nombre de la Hei grande del nombre de Hashem? Lea, Bina, es todo lo mismo. Shisha, Banim, ¿y quiénes son los 6 hijos de Lea? ¿Quiénes son los 6 hijos de Bina? Hem Shisha Midos, Shenol de Bina, son las 6 cualidades emocionales que nacen del nivel de Bina. Gesed, Gvura, Tiferes, Netzach, Hoid y Esoid. Son 6. Gesed es bondad, Gvura severidad, Tiferes belleza, Netzach es victoria, Hoid es humildad, esplendor, las diferentes traducciones, y Esoid es fundamento. Esas son las 6 cualidades emocionales. Después está Malchus por otro lado, no tiene nada que ver. O como Shekasuf, y como está escrito, Lefi Sichlo Yehul al Ish. De acuerdo al intelecto de una persona, es que esa persona es alabada. O sea, el Rebbe va a explicar. Shekola Nagas Amidois Umea Seichel. Es decir, que toda la conducción de las emociones viene del intelecto. De acuerdo a lo que vos pensás y de acuerdo al nivel intelectual que tenés, esas van a ser tus emociones. El Rebbe lo va a decir, pero para que entiendan sencillo, un chico es capaz de enojarse por un caramelo. Ningún adulto se va a enojar por un caramelo. No me diste el caramelo, anda a pasear. Pero un chico se enoja porque no le das un caramelo. ¿Por qué? Si es algo tan pequeño, porque intelectualmente el chico, ¿qué? Cuando crezca va a ser más grande y todo bien, pero ahora en este momento intelectualmente es pequeño y por lo tanto se enoja por algo pequeño. Eso es lo que quiere decirle Fisichloy y Ojural Ish. De acuerdo al intelecto de la persona que uno es alabado. ¿Se entiende? Me parece que un chico quiere cosas pequeñas, porque su intelecto capta, entiende cosas pequeñas. Entonces el chico quiere cosas pequeñas. Y un adulto que es capaz de entender cosas un poco más grandes, más importantes, no grandes en tamaño, sino importantes, ¿sí? Por eso que quiere cosas más importantes, más grandes, entre comillas. Hasta acá dijimos que aparentemente el intelecto es la fuente de las emociones y de acuerdo a la capacidad intelectual van a ser las emociones. El Rebbe está preguntando, a pesar de que es sabido de que las emociones tienen una raíz espiritual en el alma que es independiente de la raíz espiritual del intelecto. Las emociones no surgen del intelecto, no nacen del intelecto, tienen su propia raíz espiritual. Todo lo contrario, la raíz espiritual de las emociones inclusive es superior a la raíz espiritual del intelecto. ¿Cómo sabes esto? Entonces el Rebbe trae una prueba de Kabbalah. Como antes de la prueba de Kabbalah, en realidad esto es muy sencillo de verlo también, es un poco de lo que estábamos hablando. Hay veces en las cuales, racionalmente hablando, uno entiende un asunto y uno sabe lo negativo de ese asunto y que no sirve, pero emocionalmente hablando no es capaz de controlarlo. No puede controlar. Se proyecta igual y va y hace lo que no tiene que hacer porque la emoción fue muy fuerte. Muchas veces pasa, en muchos aspectos, en muchos niveles, etc. De acá vemos una prueba concreta y clara que las emociones en realidad son más fuertes que el intelecto. Y en el Tanya aparece un montón de veces, Moyach Shalit Alaleif, es el intelecto el que gobierna sobre las emociones. El Rebbe va a explicar, no lo va a decir con esas palabras, pero va a explicar. Es a través del intelecto que las emociones se despiertan y son controlables. Pero si vos le das rienda suelta a la emoción, olvídalo, siempre va a ser más fuerte que el cerebro, siempre. Y es peligrosísimo. ¿Y la emoción es seleccionada también? Y Yetzirah tenés Yetzer Tov también, hay emociones positivas. Claro. Sí. Claro. Como si fuera verdad. ¿Te olvidaste de la mitad? Sí. Pero bueno, vamos a volver al texto.
la raíz espiritual de las emociones es superior, esto es lo que acabamos de decir, es superior a la raíz espiritual del intelecto. ¿Cómo lo sabes? Ahora sí va a la prueba del Kabbalah. Como está escrito en el Zohar, Avó son Abba ve Ima, que son Chochma y Bina, Bemazla Iskelilu. Dependen del Mazal. El Mazal es un nivel más elevado que Chochma y Bina. Zo, que significa Zeir Ampin, que es un nivel de emociones, de Atiko Aje Betalio. Depende de Atik. Atik es Keser, es lo más elevado que hay. Entonces vos tenés, por un lado, Avó depende del nivel inferior de Keser, del nivel inferior más bajo de la corona, se llama así, Keser, no importa, se nos inspira también. Y Zo en realidad depende del nivel más elevado. Quiere decir que las emociones están por encima del intelecto. Como es sabido también, lo que es más elevado baja más bajo. Entonces las emociones bajaron más bajo que el intelecto. ¿Por qué? Porque originalmente vienen de un nivel más alto todavía. Como un sello que se da vuelta, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué? Las emociones Sí. surgen espiritualmente de un nivel muy elevado y es por eso que son capaces de bajar más bajo que el intelecto. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué de repente bajan las emociones? Porque Ocupan tienen el más... lugar del intelecto. No es que ocupen el lugar, no está diciendo eso, no. No, yo sé, pero ¿qué está pasando que las emociones están ocupando el lugar como más importante? La cuestión es así, para resumirlo y ordenar lo que está diciendo el Rebbe. Hay una esfera que se llama Keser, la más elevada, la corona se dice en castellano. En Keser básicamente hay dos niveles, Atik Yoimin, Ari Hampin. Atik Yoimin es el más elevado, Ari Hampin es el que le sigue, digamos, va abajo. ¿Sí? Entonces acá está diciendo el Rebbe que sacó de Kabbalah que las emociones, que es lo más bajo, dependen del nivel más elevado de Keser, que se llama Atik Yoimin. Y el intelecto, que es lo más elevado, digamos, en el alma, depende del nivel más bajo de Keser. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué lo más bajo depende de lo más elevado? Y lo más elevado depende de lo más bajo, que es como un sello que se da vuelta, ¿sí? Vos tenés algo convexo, cuando sellás, se vuelve cóncavo. ¿Por qué esta vuelta? ¿Por qué esta cuestión, esta oposición, digamos? Y la cuestión es muy sencilla. Las emociones lidian con cosas mucho más materiales y más bajas que el intelecto. Entonces, espiritualmente hablando, tienen que surgir de un nivel más elevado. Es como el ejemplo que yo siempre doy del maestro que explica cuestiones extremadamente complejas a chicos que son muy bajos intelectualmente hablando. Viene el maestro de física y les enseña a los chicos de primer grado física. ¿Cómo haces para enseñar física a un chico de primer grado? Si llenás el pizarrón de cuentas y fórmulas, no va a funcionar, los chicos apenas saben leer. Entonces, ¿qué hace? Juega a las bolitas con los chicos. Es un ejemplo sencillo, yo siempre lo menciono. Y al jugar a las bolitas, el tipo le dice, el maestro dice, ¿sí? ¿Ves que si vos golpeás la bolita más fuerte va más lejos? Si vos golpeás la bolita para un lado, la otra bolita sale para el otro, ¿sí? Y así sucesivamente. Si tirás la bolita para arriba, baja de vuelta. La realidad es que es todo física. Y se podrían llenar pizarrones de fórmulas explicando el juego de bolitas, extremadamente complejas. El profesor dejó todo eso de lado y simplemente explicó lo que estos chicos están en condiciones de entender. ¿Por qué el profesor es capaz de hacer esto? Porque en realidad él realmente entiende la física, él proviene, por así decir, de un nivel espiritual muy elevado, entonces es capaz de bajar la información a un nivel muy bajo. Un profesor que no fuese tan profundo en sus conocimientos, diría, ¿cómo querés que le enseñe física a nenes de primer grado? No entienden nada, no puedo, no se puede, no saben ni lo que es un más, un menos, un por, multiplicado, dividido, no entiende nada. Confundiría el concepto con sus formulaciones. Claro. El que sabe más los puede aislar. El que sabe más puede aislar y puede aplicarlos y bajarlos, esta es la clave, bajarlos a un nivel mucho más bajo. Bueno, ese bajarlos es el modelizar justamente. Sí. En el caso de las bolitas es el modelo de bolitas, correcto. Entonces acá pasa lo mismo con las emociones. Las emociones lidian con un mundo de todos los días, que el Rebbe va a explicar de este tema. Las emociones... Que la llamada del faraón venía de un nivel que es de También nivel muy bajo, existe el algo así, concepto, que sí. allá es algo así. Sí. ¿Golpearon? No. No. Pareció un trueno. Existe este concepto. Entonces las emociones lidian con el mundo material concreto todos los días, entonces bajan más bajo. El intelecto está en su mundo, digamos, racional, intelectual, pero todo el mundo sabe que la vida de todos los días, el día a día cotidiano,
no siempre es tan intelectual, no siempre es tan, al contrario, es más emocional que intelectual. Entonces las emociones provienen de un nivel muy elevado, bajan a un nivel muy bajo. Entonces, volviendo a la cuestión del Maimon, me acabas de explicar, por así decir, que le fisig lo yehulal ish, de acuerdo al intelecto, es que una persona tiene emociones. Tenés un intelecto elevado, tenés emociones elevadas, tenés un intelecto bajo, tenés emociones bajas, pero vemos que las emociones no dependen del intelecto. Entonces, ¿cómo pegan estas dos cosas? Mikol Makoim, la línea empieza a Bezoyar, tiene un asterisco al final. Mikol Makoim leidas disgalus amida umeaseichel davka. El nacimiento y la revelación de la emoción surge del intelecto, justamente. Surge del intelecto. Y el rey va a explicar esto. De aseichel como oir shemeir samida. El intelecto es como una luz que ilumina sobre la emoción, sobre la cualidad emocional. Y a través de esa luz, de esa energía, por así decir, se despierta la emoción. Como por ejemplo una persona que está en la oscuridad. Y hay algo en esa oscuridad, en ese cuarto oscuro, por así decir, hay algo bueno, dulce, algo realmente agradable para él. Que con seguridad el tipo desea esa cosa, porque es algo bueno, agradable. Pero como el tipo no lo ve, porque está en la oscuridad, no lo ve, no sabe que está ahí. Automáticamente no lo desea, no lo quiere, porque no se despierta el deseo para esa cosa, porque no lo ve. ¿Se entiende el ejemplo? De Ayn Roy a Valer Joimet, sabido, la regla es que el ojo ve y el deseo el corazón desea. El ojo ve, el corazón desea. Pues hay personas que son más de conformarse con nada y otros que quieren. No, entonces. Y por eso, por ahí uno le domina más, otro le domina menos. No, hay gente que tiene emociones más fuertes y gente que tiene emociones más débiles. Justo ahora estamos en Parshas Vayikro al respecto de los corbanos, de las ofrendas. ¿Sí? Mina beheima, mina bakar, mina tzon, dice la Torá. Todos tenemos una beheima dentro de nuestro animal, pero hay quienes tienen un toro que es fuerte y hay quienes tienen una oveja más tranquila, fría, no está tan excitada. Porque por naturaleza el tipo es más tranquilo. Y hay gente que por naturaleza es mejuma, es calentón y fuerte y qué sé yo. Esa es la naturaleza de cada uno. Dios nos creó con esa naturaleza. Existe en la Mishnah, Mahlif para Behamoel, ¿sí? Quien cambia una vaca por un burro. Existe el concepto de cambiar, pero estamos hablando de grandes tzadikim que son capaces de cambiar, digamos, su propia naturaleza. Para nosotros, Alevay, ojalá podamos orientar esa naturaleza en una buena dirección. Como yo siempre menciono también, hace poco hablamos de esto. Hay dos expresiones famosas de Hasidis. Si le shanois teva hamidois o midois atibiois. Parece lo mismo, su juego de palabras en castellano es: si el objetivo es cambiar la naturaleza de tus emociones o tus emociones naturales. No es lo mismo. Cambiar la naturaleza de las emociones es la emoción que está, por ejemplo, la excitación, que está orientada a excitarse por un partido de fútbol, orientarlo a excitarse por estudiar Torah. Es la misma excitación, la misma energía, el mismo fuerza y ganas, todo orientado al otro lado. Eso es Leshanos Teva Hamidois, la naturaleza de las emociones. Pero cambiar las emociones naturales, olvídalo, no lo vas a lograr nunca. Nunca, a menos que yo quiera que seas un tzadik, pero me refiero en el día a día, para gente común como nosotros, cambiar las emociones naturales, que vos seas un tipo recontra excitado y qué sé yo, qué sé cuánto, y te vuelvas un tipo tranquilo que no lo mueve ni una mosca, medio complicado. Eso es difícil. O al revés, peor todavía. Es un tipo frío, seco, sin emociones y que de repente te vuelvas un tipo que está todo el día bailando y haciendo chistes. Lo veo medio complicado. Existe, de vuelta, pero no es así nomás. Ahora, si estás todo el día haciendo chistes, no kosher, orientar eso a ser un tipo gracioso, kosher, esto lo veo más fácil. Posible. Porque seguís siendo lo mismo en realidad, nada más que cambiaste el libreto, por así decir.
Antes decías todas cosas feas y ahora decís cosas lindas, graciosas. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, eso es parte de la naturaleza con la que Dios nos creó. A vos te creó de una manera, a mí me creó de la otra, a otro creó de la otra. A veces uno puede actuar un poquito, ¿sí? Como dejar de lado lo que uno siente que es su naturaleza y no importa, Mesilas Nefesh, uno se entrega y va y para adelante, bien, puede ser. Pero que constantemente estés cambiando tu comportamiento contra tu naturaleza, es difícil, es difícil. En términos de las emociones estoy hablando. No la naturaleza, esto se puede malinterpretar. En Hasidus en muchísimos lugares está escrito que hay que cambiar la naturaleza de uno, ¿sí? Acostumbrarse a hacer mitzvahs y a través de acostumbrarse a hacer muchas mitzvahs se vuelve la naturaleza personal de uno. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la naturaleza de las emociones. Si vos tenés naturaleza de comer jamón, bueno, cambiá esa naturaleza, dejá de comerlo, aunque te duela, aunque no te guste, y empezá a comer kosher. Pero tengo que cambiar, sí, eso lo tenés que cambiar, sin ninguna duda. Y cuando comas muchas veces kosher, se te va a hacer tu propia naturaleza, no te preocupes. Y no vas a sufrir más por el jamón, para dar un ejemplo bien tonto. Pero de ahí a cambiar, de vuelta, una persona que es totalmente fría y seca, que se vuelve una persona chistosa y qué sé yo, y cherachera, ¿verdad? No es tan fácil. Eso no es tan sencillo. Y tampoco es la boida, tampoco es lo que se exige de nosotros. Pero bueno, es el intelecto el que despierta las emociones. Como quien echa luz sobre algún asunto. El tipo, como en el ejemplo que está dando el Rebbe, un tipo estaba en un cuarto oscuro y había algo dentro de ese cuarto oscuro que es extremadamente deseable y agradable, y el tipo, si supiese que esa cosa está ahí, lo desearía y lo querría y estaría muy contento, pero el tipo no lo ve, entonces no desea nada y no lo quiere, no piensa en ese asunto porque no está consciente ni siquiera que está a su alcance, entonces no lo quiere. Que moquena seichel meir samida umare la sheyesh davar toiv. De la misma manera el intelecto ilumina a la emoción y le muestra a la emoción que hay algo bueno, hay algo deseable. Como una persona que le cuenta a otro, le revela al otro, tengo un tesoro o hay un tesoro impresionante, dulce, deseable, agradable, no sabes lo que es. Esa persona se va a despertar a desear ese tesoro y a estar, digamos, con mucha voluntad para tener ese tesoro. Con seguridad, esta persona a quien le contaron que hay un tesoro, por naturaleza, cualquier persona querría un tesoro, ¿por qué no? Es lindo, es algo bueno, sin duda. Pero si yo no te digo que hay un tesoro, que ahora estás todo el día pensando dónde hay un tesoro y para querer tesoros, no estás pensando en el tema. Está oculto dentro tuyo. Pero cuando te dicen, mirá, te voy a mostrar un tesoro, ¡ja! Ahí empezás a excitarte. Qué lindas piedras y oro y plata y yo qué sé qué cosas. Pero no están todo el día pensando uno, a ver el tesoro, quiero buscar un tesoro, quiero encontrar un tesoro, ¿dónde hay un tesoro? No funciona así. Entonces, antes de que el tipo sepa que existe el tesoro, que es concreto y está ahí, el amor que este tipo tenía por el tesoro estaba oculto y como que ni existía. Claro que le gusta un tesoro, pero no es algo concreto, entonces, ¿qué tanto lío? Cuando le contaron, che, hay un tesoro, le revelaron que hay un tesoro, ahí se despierta el deseo y el anhelo por tener el tesoro. De la misma manera el intelecto es el que despierta una emoción, y sin el intelecto es como que ni hay emociones. Entonces, de vuelta, volviendo a la cuestión, ¿las emociones surgen del intelecto? No. Las emociones tienen su raíz espiritual, superior inclusive a la raíz espiritual del intelecto. Pero es solamente a través del intelecto que las emociones se despiertan. Por eso decimos que de acuerdo a la forma del intelecto, kaji amida, así va a ser la emoción. Volvemos a la frase anterior de fi sichlo yehulal ish. De acuerdo a su intelecto va a ser alabado el hombre. Porque principalmente la emoción se despierta con el intelecto. Y por lo tanto, como cerrando la pregunta-respuesta del Rebbe, Katon misabe dvarim ktanim. Un chico desea cosas pequeñas, porque no entiende con su intelecto grandes cosas, sino cosas pequeñas. Entonces el chico no va
Por eso sus emociones son con cosas pequeñas. Y un adulto, que capta cosas más grandes, por eso sus emociones también son cosas más importantes, más elevadas. Y esta es también la diferencia entre el intelecto del alma animal y el intelecto del alma divina. Funcionan diferentes. El alma animal, página 223. El alma animal, todos sus pensamientos son cosas materiales: comida, bebida, dinero, todo ese tipo de cosas. Y el alma animal está constante, el intelecto del alma animal está constantemente mostrándole al alma animal cómo los asuntos del mundo son buenos y los tiene que desear. Es bueno tener un teléfono caro, es bueno tener una casa grande, es bueno tener mucho dinero, es bueno muchas mujeres, es buena mucha comida. Es bueno, es agradable. Aunque no sea kosher, no importa, dice el alma animal. Es buena, es rica, dale para adelante. Dios libre y guarda, ¿no? Vejaino. Es decir, que Moisés la cata. Es como el intelecto de un chico. Shemasik rak dvarim katne erech, que solamente entiende cosas de bajo nivel. Cosas muy básicas. Si el alma divina, todo lo que entiende el alma divina, todo lo que capta el alma divina, es Dios, en cosas divinas. Y medita, y muestra el alma divina con su intelecto, como Dios en realidad es bueno, y todo lo que sea divino es bueno. Y por lo tanto, todo el deseo del alma divina es Dios. Eso es todo lo que quiere. Porque lo que entiende es Dios. Al revés, al alma divina le hablas de dólares y no sabe de lo que estás hablando. No entiende. Verde, ¿viste? Es un billete verde. No entiende. Le hablas de Atzilus y dice, claro, Atzilus, uno con Dios. Un mundo de la unicidad, un mundo que está etzlo y cerca de Dios. ¡Ay! Y empieza a excitarse. Eso es lo que entiende el alma divina. Pero no es tan simple. Hasta acá lo que entendimos es que las emociones nacen del intelecto. De acuerdo al intelecto, van a ser las emociones. Pero la forma del nacimiento de las emociones del intelecto, hay un intelecto y una idea, una captación, un pensamiento particular para cada emoción. El pensamiento que despierta una emoción no es el mismo pensamiento que despierta otra emoción. Un ejemplo, ya que el rey hablaba de un ejemplo de un cuarto oscuro, etc. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos estamos muy limitados en este sentido, pero hay diferentes espectros de luz. Luz ultravioleta, luz infrarroja, luz normal que todos conocemos. Es como si dijésemos, si vos querés ver las cosas que se ven con luz ultravioleta, vas a tener que tener una linterna ultravioleta. Si no, no lo vas a ver. Si vos querés ver las cosas que están dentro del espectro infrarrojo, me quedé trabado con ultravioleta, infrarrojo, vas a tener que tener una luz, algo que te permita ver en el cuarto oscuro el espectro infrarrojo. Y así sucesivamente con todos los espectros de la luminosidad. Los que somos capaces de ver, los que no somos capaces de ver. Entonces, de la misma manera, si vos querés despertar amor a Dios en tu corazón, bueno, hay un conjunto de conceptos en los que tenés que pensar. Que esto es lo que el rey va a empezar a hablar ahora. Vos querés despertar temor a Dios en el corazón, pues es diferente el conjunto de conceptos que tenés que pensar. Es otro. Y ese es el capítulo que sigue. Y así sucesivamente. Cada emoción que quieras despertar en tu corazón, vas a tener que pensar en otra cosa. En algo que tenga directa relación con esa emoción. Como emites Gesed de Gevura, por ejemplo, las emociones de bondad y severidad, amor y temor. Shem Be'avoida, que en el servicio a Dios representan Ahava Be'ira, amor y temor a Dios. Hay una meditación particular que despierta el amor. Y hay una meditación particular
que hace despertar al temor a Dios en el corazón. Vehu, que ya actúa. Y esto en detalle, ahora va a empezar con todo el detalle el Rebbe, es como es sabido, el amor es algo cercano. Ahora vamos a ver la explicación, paciencia. El amor es algo que pega, acerca, y el temor es algo que aleja. Pirush, es decir, de Teba Baba Uleiskarev, Uleisdabek la Dabranea, o que Teba Amain le Dabek. La naturaleza del amor es acercar, unir a la persona con la cosa que está siendo amada. Si vos querés mucho a un amigo tuyo, vas a querer estar mucho tiempo con él, porque lo querés mucho. Vas a querer estar más tiempo y más tiempo. Como la naturaleza del agua que une cosas. Y viene a través de un acercamiento del amado hacia el que ama. Y hablo de un ejemplo concreto. Como un padre que es muy bondadoso con su hijo. Que Av es Bnoi Irtze, como un padre quiere a su hijo. Que hace bondades con él, con la comida, ulevush, y le da ropas, alav, y está supervisándolo de cerca desde el día en que nació. El padre se ocupa personalmente del hijo, está cerca del hijo y lo quiere. Y lo mismo pasa con tu maestro que te enseñó sabiduría, es un maestro ideal que enseñó todo lo que vos sabés, y buenos modales, buenas emociones. A través de esto se genera un acercamiento muy fuerte del hijo al padre y del alumno al maestro, porque el alumno y el hijo están viendo cómo el padre les está dando una cantidad de bondades y cosas buenas y se acerca. Entonces automáticamente, vamos a ver más adelante, automáticamente el hijo se acerca al padre y el alumno ama a su maestro. O como el Evet Melech, o por ejemplo, otro ejemplo más, el esclavo, el sirviente de un rey. Cuando el rey hace bondades con este sirviente y se acerca al sirviente, es decir, que se proyecta sobre este esclavo, sobre este sirviente, la grandeza de la bondad del rey. Que se le da una casa y le regala un campo para trabajarlo, y el sirviente se da cuenta de la grandes cantidad de cosas que hace el rey por él. Con seguridad van a hacer el amor en el corazón del sirviente por su señor el rey. Y en particular, cuando el sirviente conoce y entiende la grandeza del rey, que el rey podría estar dedicándose a sus ministros, el rey podría estar dedicándose a Nagas en Medina, a dirigir y supervisar su país, y tiene cosas súper importantes y súper críticas para ocuparse, y sin embargo se ocupó de mí, que soy un pobre sirviente, un pobre nada, que no valgo nada y no sirvo para nada, y me llamó personalmente y vino y firmó el contrato, la escritura para que yo tenga esta casa, y vino él personalmente a mi casa y la recorrió y dijo hay que limpiar acá y pintar allá. ¡Wow! Con todo lo que él es y tiene que hacer, se ocupa de mí. Un amor impresionante que va a haber en ese sirviente, ese señor, su señor el rey. Eso está en el Tanya también ampliamente explicado. Y sin embargo el rey, entonces, con su grandeza, se acerca hacia él, hacia el sirviente, que es Shfal Ishim, es un hombre bajo, de muy muy bajo nivel. A través de esto, que el sirviente conoce al rey, conoce y entiende la grandeza del rey, va a crecer el amor en el corazón del sirviente con mucha fuerza. Para unirse al rey. Este es el amor. Entendimos entonces que el amor es un sentimiento que une. Pero el temor, al revés, aleja, desde lejos, perdón. Es decir, la naturaleza del temor es que genera contraerse, genera retrotraerse.
y genera anularse, empequeñecerse. La persona se para desde lejos y tiene miedo de acercarse. Miedo. Que miedo no malinterpreten. Yo siempre lo aclaro porque es importantísimo. Miedo no que te van a pegar. Yo qué sé, vos estás estudiando, yo qué sé, física. Y de repente Einstein va a dar un curso de física. Y vos estás ahí parado. Y vos decís, yo soy un estudiante de esto, pero Einstein es el maestro de los maestros. Y tenés miedo de acercarte a él para hacerle una pregunta. Pero no miedo porque te va a pegar. Hablando mal y pronto, pobre viejo, ¿qué te va a hacer? No te va a hacer nada. Pero tenés una especie de, no sé cuál es la palabra exacta, pero un respeto impresionante. Tanto respeto, Un temor reverencial, una reverencia tan grande que tenés miedo de acercarte y te alejás. ¿Qué le voy a decir no yo? tendría miedo a acercar hasta la pregunta, porque uno diría, y si la pregunta Si deriva es de una- la ignorancia es una pavada. Si es una pregunta tonta, Claro. se me va a reír en la cara. ¡Ay, Dios! Imagínate todo el mundo mirando como Einstein se ríe de mi pregunta. Eso es lo que Mejor no uno pregunto nada. retrae. Me alejo, me siento en la última silla del auditorio. Que no me vea nadie, que nadie... Y ya está. Eso es temor. Es más, yo recuerdo a veces que en mi facultad algún alumno medio ignorante le hacía la pregunta a un profesor de ética, Mariandi, y Mariandi le decía, si usted tuviera un conocimiento más profundo de este tema, no me haría esa pregunta. Claro, le dijo en la cara, sos un tonto ignorante. Claro. Con palabras más lindas, pero le dijo en la cara eso. Es horrible. Horrible. Es horrible. Horrible. Entonces este es el concepto del temor. El temor aleja, te retrotrae, te contrae y te aleja. Este es el temor. ¿Y de dónde viene el temor? De la lejanía que vos sentís y de la impresionante elevación que tiene la cuestión que vos temés. Cuanto más elevada es la cosa que vos temés, más te vas a alejar de esa cosa. Perdón, lo que dijo Shmuel, yo me quedé con Sí. eso, ¿no? Que dice no hay que poner palo a un ciego. Sí, ¿Sí? O sea, si una persona que no ve, no le vas a poner un palo para que se caiga. sí, igual hay una Sí, Mishnah claro. famosa en Pirkei Hay Avos. que ayudarlo, no hay que machacarlo. Lo baishan lomed, ¿Entendés? velo kapton melamed. El que tiene vergüenza nunca aprende. ¿Por qué? Porque nunca pregunta. Y el que es demasiado estricto no es capaz de enseñar. Si ya te expliqué esto una vez, ¿por qué te lo tengo que explicar de vuelta? Chao. 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 Esa persona no pregunta nunca más nada. No, es que el mandato pedagógico es explicar hasta que la persona Claro. entienda. Ya me preguntaste eso 3 veces. Chao. Sí. Bueno, pero No se puede enseñar así. la contracara sería, Claro. las 3 veces te lo formulé mal. Ok, no se produzca por eso la confusión. Mishnah dice en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres es fantástico. Loya captan melamed. El tipo estricto no es capaz de enseñar. No es capaz de enseñar. ¿No? O como el Derech Mashal, como por ejemplo, Ha'irame HaMelech, el temor del rey, Mitzad Aflaosoy, por su maravilloso, ya las palabras se me quedan cortas en castellano, por lo maravilloso que es el rey, Su majestad. sí, su majestad, Veroi Memuso y su elevación, Shemerumba Miraam, que está más elevado de todo el resto del pueblo, un Mubdal Meyam, está separado del resto del pueblo, es el rey, no cualquiera se mezcla con el rey. Porque me vuelvo a comaje, como está explicado en otros lugares, al respecto de Shaul Amelech, del rey Shaul, el primer rey del pueblo judío, el Tanaj, la Torah cuenta que, traducido literal, de su hombro para arriba era más elevado que todo el resto de la gente. Y no era solamente que era un tipo alto, mirá qué alto que era Shaul, alto de altura, así, medía no sé cuántos metros. No, es una cuestión espiritual. Del hombro para arriba, ¿qué es lo que hay? El intelecto, la cabeza. Del hombro para arriba está la cabeza. Shaul Amelech, intelectualmente, estaba del hombro para arriba que cualquier otra persona. Nadie llegaba al hombro de Shaul Amelech. Intelectualmente hablando, está separado del resto de la gente. No se mezcla. De Amelech be'etzem ulemaila maila meha'am. Esencialmente hablando, el rey está muy por encima del resto del pueblo. Umize, y de esta idea, cae, por así decir, temor y miedo sobre la gente.
Por el rey, por la elevación impresionante del rey. En cuanto más separado esté el rey, en cuartos y cuartos dentro de cuartos y más internos, etcétera, en el palacio del rey, tanto más alejado y separado esté el rey, más temor tiene la gente. Cuando uno sabe que la persona esa es imposible de llegar a esa persona, y cuanto más imposible de llegar sea, más temor uno tiene de esa persona. ¡Wow! Y si lo llamás, no lo podés llamar a vos por teléfono directo. Tenés que llamar al secretario del secretario del secretario del secretario y esperar que quiera darte una reunión el secretario. Ah, no, yo me voy. Bueno, ok, pero me refiero, vos vas a decir, wow, ¿este tipo? ¿Quién es? Tiene secretario, el secretario tiene otro secretario, el secretario tiene otro secretario para tener una reunión con el primer secretario. ¡Wow! ¿Quién será este tipo? Es impresionante. Que Moiken Ires Rabboy. Vamos a hacer un par de líneas más. Lo mismo ocurre con el temor al maestro. ¿Por qué tenés temor del maestro? Por la grandeza del maestro que está separada de vos. Es el alumno, el maestro es el maestro y te das cuenta, ¡wow! Esta persona es impresionantemente sabia. Por eso los estudiantes, los talmidei jajomim, los tzadikim, etcétera, los grandes sabios, tienen que estar separados del resto de la gente. No se pueden mezclar con la gente. Y a través de esto es que van a tener temor las personas de lo que dice este gran sabio. El resumen es muy sencillo, en realidad de lo que vimos hoy es muy sencillo. Punto número 1, existen seichel, existen midos, existe intelecto y existen emociones. Punto número 2, de acuerdo al intelecto son las emociones. Pero esto no quiere decir que las emociones surgen y nacen del intelecto. Las emociones tienen su propia raíz, el intelecto tiene su propia raíz espiritualmente dentro del alma. Solo que el intelecto es el que se ocupa de despertar y sacar a flote a las emociones. ¿Cómo hace el intelecto para despertar una emoción? Meditar. Y de acuerdo al concepto que se esté meditando, es la emoción que va a surgir en el corazón. De acuerdo a lo que se esté meditando. Meditar, ¿decís el Ispalel? Itbonenut. Leitbonen. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Cómo se hace Itbonenut? Ok, acá el Rebbe no está diciendo esto directamente, no está hablando directamente de esto, por eso no lo tocamos el tema. Pero básicamente Itbonenut significa que vos tengas un espacio donde vos puedas tener menujas a nefesh, menujas a guf, tranquilidad, calma, principalmente antes del rezo, fundamentalmente antes del rezo, y vos separes un tiempo específico en el cual te desconectes del mundo entero, pero lo que pase a tu alrededor no existe y no importa, pueden ser 10 segundos, 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos, alevai, media hora, 1 hora, ok, cada uno tiene su medida, ¿sí? Un espacio donde vos puedas separarte de todas las cosas, el teléfono suena, no importa nada, y vos puedas pensar en Dios. Esto es Isboinenut. ¿En qué pensás? Bueno, el Rebbe va a empezar a hablar de esto justo en esta segunda parte que yo no mencioné, que no estudiamos hoy. Pero ¿en qué pensás? En la grandeza de Dios, en las cosas que Dios hace por vos, que es el rey, el Melech, Malchi, Amlochim, Akadosh Baruch, es el rey de todos los reyes, del santo bendito sea, y se ocupa de vos particularmente. ¿Quién sos vos? No digo vos, Shimon, cualquiera de nosotros. Shfalanoshim, no vales nada y no sos nada. ¿Y qué hiciste? Y sin embargo el rey viene y está con vos y se ocupa de vos y te quiere a vos en particular, y que tengas tu parnasa, y que tengas tu sustento, y que tengas tu salud. Esto es meditar. Y después podés pensar, y bueno, ¿pero cuán grande es el rey? El rey crea todo el universo, y crea frutas en los campos, y crea árboles, y crea animales, diferentes tipos de animales, más rabu más ceja, cuánta cantidad diferente de cosas que hay, más godlo más ceja, qué impresionantes son tus acciones. Y eso solamente el mundo. Y cómo Hashem creó todo ese mundo impresionante que tienes a tu alrededor después de 10-15 minutos de pensar lo que es el mundo, con una letra. Con una letra nada más. Con la Hey creó todo este mundo. Y con la Yud creó hoy la Mabo, el mundo por venir. ¿Qué es una letra? No vale nada. Una letra una letra mía en comparación con mi alma es insignificante. ¿Cuánto más aún una letra en comparación con Dios? Entonces, si todo el universo para mí es impresionante y grande, y Dios lo creó solamente con una letra, ¿qué será Dios?
Ein Leshager, no se puede ni medir, ni pensar. Y todo esto es Memale Kolalmin, como Dios llena los mundos. Pero vos después tenés Soibev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos. Que no es que está relacionado con el mundo, no tiene nada que ver con el mundo. Es infinitamente superior al mundo. Y no solamente eso, tenés también Leis Machshavat Clan, no hay pensamiento que lo pueda captar a él, ni siquiera es Memale, ni llena el mundo, ni trasciende el mundo, está por encima de trascender el mundo también. Le Maila Miguel de la saga, trasciende la definición de lo comprensible. Empezás a pensar y pensar y pensar, y decís, bueno, ahora yo voy a rezarle a este Dios que acabo de pensar durante no sé cuánto tiempo. Wow. ¿A quién le voy a pedir algo? Obviamente a él. Eso sí es Boinunus. Una idea, un concepto. Eso sí es Boinunus. Meditar, principalmente antes del rezo. Principalmente. Y esto inclusive está en el Shulchan Aruch, que no es una cuestión jasídica, ¿sí? Antes del rezo, la persona tiene que pensar, la grandeza de Dios y la bajeza del hombre.